Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy contentos de poder compartir los resultados de este estudio sobre la identificación de las reformas legales para alcanzar la carbono neutralidad en Chile hacia el 2050. Soy Pilar Moraga, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Centro de Derecho Ambiental, investigadora del CR2. Quisiera darles algunas indicaciones antes de comenzar. Vamos a partir con un saludo del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Pablo Ruiz Tagle, luego el senador de Urresti, quien ha apoyado este estudio desde un inicio, cuando comenzamos el año pasado, con algunas interrupciones, como fue el estallido social, y ahora toda esta situación generada por el COVID-19. Él lo hizo desde la vicepresidencia del Senado y hoy en día desde lo que es la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Luego daremos lugar a la presentación de los resultados, que va a estar a cargo de la profesora Dominique Hervé y de quien habla, para por último dar un espacio de reflexión y comentarios desde distintas visiones, desde lo que se considera las políticas públicas a través de la reflexión del exministro de Medio Ambiente Marcelo Mena, desde la visión de la sociedad civil con la directora de Chile Sustentable Sara Larraín, y desde la mirada del sector privado con el director de Políticas Públicas del Consejo Minero, José Tomás Morel. Les agradecemos a todos y a todas quienes están participando en esta actividad. Además, quienes estén siguiendo la webinar desde sus casas, sus hogares, sus oficinas, bueno, van a poder participar con preguntas y comentarios haciendo clic en uno de los botones debajo de su pantalla. Trataremos de responder a lo máximo posible o por escrito o en vivo al final de los comentarios. Y para quienes estén siguiendo la actividad vía streaming en el Facebook del CR2, vamos también a coger sus comentarios y preguntas. Entonces, para ya dar inicio a esta actividad, le doy la palabra al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Pablo Ruiz Tagle. Muy buenos días. La verdad es que esta mañana saludo al honorable senador, presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Alfonso Urresti. También saludo a la directora del Centro de Derecho Ambiental, Valentina Durán, y por supuesto a las profesoras Pilar Moraga y Dominique Hervé. Pilar ya ha hecho la presentación y va a intervenir en esta actividad. Y a los comentaristas, señores Marcelo Mena, Sara Larraín y José Tomás Morel, que ya están conectados. Estimadas y estimados asistentes y participantes en este seminario virtual, es muy grato saludarlos en este momento difícil que atravesamos y que ha postergado discusiones en materia de medio ambiente y de cambio climático que son fundamentales para el futuro de nuestro país y de la humanidad. Sin embargo, la Universidad de Chile y nuestra Facultad de Derecho tiene un compromiso con todos los temas que inciden en las futuras generaciones y también con una participación en esta materia que ya viene desde hace mucho tiempo. Por eso hemos realizado este esfuerzo que era necesario para continuar con la formación académica por esta vía remota. Piensen ustedes en 2 semanas, y esto nada más lo destaco, parece que a veces las universidades públicas no pudiésemos
hacer cosas difíciles, pero más de 500 cursos fueron migrados desde su forma presencial a la forma online y actualmente se están dando. Y como si esto fuera poco, estamos con estos seminarios del Centro del Medio Ambiente y otras unidades académicas sirviendo a toda nuestra comunidad. Es para estar orgulloso de lo que puede hacerse cuando hay decisión y cuando hay colaboración y cooperación y compromiso académico. La actividad del día de hoy también se enmarca en este tremendo desafío, que por lo demás se integra en el trabajo de colaboración de académicas y académicos que provienen de diversas universidades y disciplinas con las que nuestra facultad participa. Por este motivo, una vez más felicito a esta iniciativa y a quienes las han promovido, que haya llegado a materializarse, pese a todas las interrupciones que hemos vivido, que todos tenemos en nuestra vida cotidiana, que desde octubre del año 2019 se han marcado como hitos centrales en nuestra vida ciudadana. El seminario de hoy trata de una materia del mayor interés, que es un insumo a la labor legislativa y que tiene un componente de discusión institucional y constitucional. Yo no quiero adelantar, pero antes de que comenzara el seminario escuché un intercambio entre Sara Larraín y Pilar Moraga sobre cómo algunos de los indicadores que están presentes, los informes que van a comentar, pueden incidir en materias que inciden o tienen directa relación con la propiedad. Y me pareció muy atinado lo que se planteó allí. Esta discusión legislativa, esta discusión constitucional, se reactiva ahora y se reactivará en forma presencial inmediatamente que superemos la emergencia. Nuestra sociedad, la sociedad del mañana, exige readecuar nuestras normas legales, jurídicas, también la Constitución y las leyes, los reglamentos, de manera que podamos orientar el comportamiento de todas las personas, de todos los actores de la sociedad, y detener el aumento de la temperatura en nuestro orbe, en el globo terráqueo. Les deseo entonces, sin más, mucho éxito, una buena lectura, bien crítica, bien fundada del informe, que estoy seguro que van a poder hacerlo con los participantes, y los dejo cordialmente invitados a participar en todas las actividades del CDA, que es tremendamente activo, y en las demás actividades académicas de nuestra facultad que estamos ofreciéndose a la comunidad, que son abiertas y que contamos con la participación de la ciudadanía. Lamentablemente no podré quedarme en el resto del seminario porque tengo otros compromisos. Aunque uno esté viviendo online, los compromisos siguen. Les deseo el mejor de los éxitos y estoy seguro que van a tener una discusión de un altísimo nivel. Muchas gracias, que tengan una muy buena partida y un muy buen final de este excelente seminario. Muchas gracias, decano. Aprovecho de comentarles que el informe y su anexo van a estar disponibles en la página del Observatorio de la Ley de Cambio Climático. Esto es www.leycambioclimáticochile.cl. Entonces le damos la palabra para que el senador de Urresti nos pueda realizar un saludo para iniciar la presentación. Gracias, Pilar. Desde Valdivia, desde el sur de Chile, poder enviar este saludo. Yo quiero referirme principalmente y saludar, bueno, tú ya estás saludada, a Dominique Hervé, que también va a ser una de las expositoras, al decano, a Pablo Ruiz Tagle, a Marcelo Mena, a José Tomás Morel, que sé que también del Consejo Minero, a Sara Larraín, y a todos los participantes de
de esta actividad. El día 9 de enero de este año nosotros hicimos en el Senado una presentación en la cual pudimos debatir, pudimos comentar varios avances de este trabajo y fue de manera presencial, fue la primera etapa de este trabajo colaborativo que como vicepresidente del Senado pusimos a disposición. A partir de marzo, poco antes de la pandemia, asumí como presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado y desde ahí queremos colaborar a este debate, a esta conclusiones que ustedes han llegado. El documento obviamente lo van a exponer los expertos, Dominique y quienes han participado directamente, pero yo quiero singularizar tres elementos fundamentales. Primero, es importante que la Universidad de Chile, un centro de derecho ambiental tan importante como el que ustedes lideran, esté a la cabeza de este trabajo con todos los actores sociales, empresariales, productivos, de nuestro país. Creo que eso es fundamental porque tenemos que anticiparnos esto y es un compromiso del Estado de Chile. En segundo lugar, que se entienda que este compromiso que asume el Estado tiene que estar en el horizonte más corto posible. Los acuerdos el Acuerdo de París tienen que obligarnos, tienen que impactar en nuestra legislación y en el quehacer, no solo normativo, sino también de compromisos que asuma el Estado de Chile y quienes desarrollan actividades productivas y quienes tienen responsabilidades políticas, académicas o sociales dentro de nuestro territorio. Y por último, creo que es tremendamente importante entender que los impactos que van a llevar consigo este informe, en los compromisos que tendrá que adoptar Chile, no solo se deben traducir en reformas legales que nos corresponde a quienes estamos en el Parlamento, sino también en el marco de la discusión constitucional que esperamos se abra a partir de octubre el próximo año, donde tendremos que tener una visión, un compromiso en estas materias, y por otro lado en los distintos cuerpos legales y también en la instancia reglamentaria. Creo que si entendemos nosotros con la transversalidad todos y cada uno de estos informes para avanzar a la neutralidad de carbono el año 2050 es fundamental. Entender la dinámica legislativa, la dinámica reglamentaria, pero también el compromiso que cada uno de los actores sociales tienen que tomar. Yo simplemente felicitarlos, a su disposición. La Comisión de Medio Ambiente estamos en proceso de evaluación de cómo vamos a funcionar de mejor manera, pero creo que será un espacio también propicio, si es a través de este sistema de videoconferencia, para difundir estas conclusiones, para impregnar a los distintos actores de la necesidad y también para asumir un compromiso como legisladores, al menos desde la Comisión de Constitución, para seguir adoptando los cambios legislativos, constitucionales o reglamentarios que nos correspondan por este desafío que ha adquirido el país. Felicitaciones y también seguiremos aquí desde Valdivia esta presentación y escuchar las conclusiones. Muchas gracias, senador. Bueno, vamos a pasar entonces al plato fuerte de hoy. Vamos a presentar los resultados del estudio y como les mencionaba, en un ratito más va a estar disponible el estudio en la página del Observatorio de la Ley de Cambio Climático. Y para comenzar, entonces, les quería contar un poco de dónde nace este estudio o la iniciativa, la motivación que estuvo detrás de la realización del mismo. Y como vemos en esta lámina, tenemos un objetivo que parece lejano, pero que es muy pronto, que es el de alcanzar la carbono neutralidad en 2050. ¿Y para qué? Para justamente poder realizar el objetivo del Acuerdo de París, que ya ha sido aquí mencionado, este objetivo de limitar el aumento de la temperatura global del planeta en 2 grados y tal como nos ha indicado el IPCC, tratar de hacer todos los esfuerzos por mantenernos en el 1,5. Creemos que esta transición o este tránsito a una economía baja en carbono requiere de redefinir los actuales marcos legales.
El rol de los marcos jurídicos, del derecho, de las reglas que rigen en nuestra sociedad y nuestras relaciones es fundamental. Pensemos solamente en la definición de los modelos de desarrollo, en la definición de cómo se toman las decisiones, cuál es el rol de cada actor en la sociedad. Todo eso conlleva la definición de un marco legal que nos dice hoy, por ejemplo, cómo enfrentar una crisis como la que estamos viviendo en la actualidad, o aquello que no podemos hacer debido a las normas legales vigentes. Y a propósito de eso, les quiero dar un ejemplo muy concreto, que fue quizás el inicio de este estudio, a propósito del proceso de cierre de las termoeléctricas a carbón, que se fundó en un proceso de negociación entre el Ministerio de Energía y estas industrias, y que finalizó con acuerdos voluntarios de cierre. Para nosotros esto deja en evidencia cómo el marco legal puede constituirse en límites para el cumplimiento de los objetivos o compromisos internacionales en este sentido, puesto que si no hay voluntad de las partes, bueno, no podemos avanzar en la implementación de políticas que sean coherentes en este sentido. Y tomé esta imagen este fin de semana de Twitter, en que habla, yo creo, por sí sola. Estamos inmersos en una crisis, en que la prioridad es salvar las vidas humanas. Ya se está anunciando la próxima crisis económica, pero lo que no debemos olvidar es que cualquiera que sea el escenario futuro, pasado la pandemia, va a estar marcado por el fenómeno del cambio climático y por los impactos que este tiene sobre la población. Y es por eso que cualquier proceso va a necesitar enmarcarse dentro de esta realidad planetaria. En cuanto al equipo que estuvo detrás del estudio, quisiera destacar la participación en el equipo de investigación de las profesoras Dominique Hervé de la Universidad Diego Portales y de Verónica Delgado de la Universidad de Concepción, que nos complace mucho poder haber realizado este equipo, en que además está presente la mirada regional, que es sumamente relevante para el tema que nos convoca. Además del equipo metodológico formado por Bárbara Morales, Ignacia Silva y Guadalupe Jiménez, quienes con mucho compromiso, rigor y profesionalismo apoyaron la realización de este estudio. Desde ya les quisiera también agradecer a todos los expertos y expertas que en este caso fueron abogados y abogadas especialistas en las temáticas propias de la carbono neutralidad, que fueron invitadas y que aceptaron amablemente participar en este estudio, a la vicepresidencia del Senado, como lo mencionamos anteriormente, al comité científico de la COP25, que nos aportó insumos muy importantes, y a un equipo humano muy diverso, a nuestra secretaria del Centro de Derecho Ambiental, el equipo de comunicaciones del mismo, la diseñadora y equipo de comunicaciones del CREDO. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron detrás de la realización de este estudio. Y ya para entrar en materia, aquí ustedes podrán ver en esta lámina lo que es el índice del informe final. Yo me voy a referir brevemente a los aspectos metodológicos y aparte de los resultados, específicamente en los ámbitos de las reformas legales y en los cuerpos legales. La segunda parte la va a tratar Dominique Hervé, así como las conclusiones. Y para ya adelantar un poco los resultados o los principales hallazgos, les quisiera solo mencionar que en este estudio se logró definir un concepto de mitigación que va mucho más allá de la acción humana, entendida como esta mitigación por sectores, que además la meta de carbono neutralidad involucra a diversos cuerpos normativos que es necesario reformar, pero también pudimos identificar la necesidad de dictar nuevas normativas. Asimismo, pudimos descubrir que todas estas reformas legales van a impactar hacia distintos sectores productivos. Incluso un mismo cuerpo legal o la reforma a un mismo cuerpo legal puede impactar a distintos sectores productivos. Y como ya lo mencionaba el decano anteriormente y el mismo senador, estas reformas no solo dicen relación con leyes, sino que con normas de distinta jerarquía normativa, esto es, normas constitucionales,
normas legales y también normas administrativas. Y todas estas reformas, por último, es posible agruparlas en distintas tipologías regulatorias como prohibiciones, incentivos o normativas. En cuanto a la metodología del estudio, bueno, podemos distinguir 3 etapas. Una primera etapa que estuvo a cargo del equipo de investigación y también de los expertos y expertas que participaron, y que tuvo por objetivo principal definir cuáles iban a ser los ámbitos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que íbamos a considerar, cuáles eran las medidas de mitigación que estaban asociados a estos ámbitos, para luego poder identificar las reformas legales necesarias para la implementación de estas medidas, porque lo que nos pasa, bueno, y quizás por de formación profesional, quienes trabajamos en el mundo del derecho, es que cualquier medida debiera ser coherente con el marco legal vigente. Pensemos en cambios tecnológicos, pensemos en prohibición de actividades u otras que se están considerando para este objetivo. La segunda etapa estuvo enfocada en lo que fue la validación de los resultados que se obtuvieron de manera preliminar en la primera, y ahí participaron nuevamente el grupo de expertos y expertas, pero también se abrió una consulta general al público para que pudiera hacer observaciones o comentarios y así poder complementar la mirada experta que estuvo en la primera etapa del estudio. Y por último, en la tercera etapa nos dedicamos a sistematizar la información en lo que es el informe final, cuyos resultados les estamos presentando el día de hoy. Aquí hay un breve resumen que ustedes podrán observar con mayor detención en el informe mismo, pero acá se observa un poco la participación de distintos sectores. En el estudio, como expertos y expertas participaron 31 personas, 56 de público en general. El sector público estuvo muy poco representado de manera expresa, puesto que queríamos evitar un poco que los incumbentes en lo que eran las reformas legales estuvieran participando de este proceso de reflexión. Los primeros resultados desde el punto de vista metodológico se pueden observar en esta lámina. Aquí están los ámbitos de mitigación que se identificaron, están en color verde, como lo pueden mirar en esta columna. A su vez, estos ámbitos de mitigación se subdividen en sectores en este caso, pero también puede ser en otras temáticas, como en este de acá. Acá se identificaron medidas propuestas asociadas a estos ámbitos de mitigación. Aquí hay algunos ejemplos, para por último identificar en esta columna cuáles eran las reformas legales necesarias para implementar las medidas de la segunda columna. Y aquí se ve, por ejemplo, que en el caso del ámbito de control de emisiones de CO2 a nivel nacional, se realizaron o se identificaron 23 propuestas, de las cuales que involucraban a 6 cuerpos legales. Y en la segunda etapa se validaron estos resultados con la opinión de los expertos y expertas y del público general. Ya entrando en materia de resultados, y específicamente en materia de los ámbitos de mitigación para alcanzar la carbono neutralidad, aquí pueden ver una mirada un poco más integradora o más amplia de la tradicional utilizada cuando hablamos de mitigación. En general, la mitigación está vinculada a lo que son las soluciones basadas en la acción humana, esto es la mitigación sectorial, energía, transporte, sector forestal, y acá quisimos ampliarla a otro tipo de soluciones como aquellas basadas en la naturaleza, de manera a rescatar cuál es el aporte que realizan los ecosistemas en la captura y secuestro de carbono. Asimismo, incorporamos un ámbito que es el de control de emisiones de CO2 a nivel nacional, que creemos que puede alinear las actividades productivas en el país en miras a un solo objetivo. Y quisiera destacar que estos 3 ámbitos suponen el desarrollo de un ámbito que es esencial para poder implementar todas las demás medidas, y que es la de contar con una gobernanza idónea. ¿Y qué queremos decir por gobernanza? No estamos hablando del marco institucional del Estado, sino de que la forma en que adoptamos decisiones, en que
se adoptan las decisiones por parte de los distintos actores y los mecanismos a través de los cuales esto se realiza. Respecto del segundo tipo de resultados que se refiere a los cuerpos legales que deben ser reformados, a las nuevas normas que se deben dictar, acá podemos ya identificar que existen propuestas de reforma a nivel constitucional, a nivel legislativo y administrativo, y que en todos los casos estas propuestas son o involucran a más de un ámbito de mitigación o a más de un sector. Lo vemos ahí claramente en el ámbito constitucional y luego acá lo podemos ver en esta lámina en las normas de carácter legal. Acá hay aproximadamente 36 cuerpos legales. Pueden identificar en color más amarillo aquellas normas que se deberían dictar, en color rosado aquellas propuestas de la sociedad civil, y en un color más verdecito claro aquellos proyectos de ley que están en trámite. A su vez, en cada caso, en cada cuerpo legal identificado, se señala a qué sector impactaría. Ustedes pueden ver quizás acá abajo, como ejemplo, la ley sobre bases generales del medio ambiente, los sectores o ámbitos de mitigación que se impactan. Y por último, podemos ver, discúlpenme, atrás teníamos las medidas de carácter administrativos, también identificando cuáles ha propuesto la sociedad civil, cuáles están en trámite y cuáles son algunos proyectos que existen. Y bueno, dejo la palabra a Dominique para que se siga refiriendo a los resultados ahora en lo que se refiere a las tipologías regulatorias. Gracias, Pilar. Buenos días a todos también en este momento. Yo voy a continuar entonces con los resultados de este estudio que hemos elaborado, que muy bien ha planteado Pilar, ¿no es cierto?, cuál fue la metodología, cuáles fueron los contenidos, y yo aquí lo que quiero plantear es que todas estas medidas que fueron identificadas, ¿no es cierto?, por los expertos y también por el público en la etapa final, las hemos agrupado en distintos tipos de instrumentos regulatorios, porque también nos llamó la atención que del conjunto de medidas identificadas uno podía identificar un amplio, ¿no es cierto?, espectro de instrumentos regulatorios que eran necesarios para llevar a cabo estas medidas para lograr la carbono neutralidad. Y en ese sentido, identificamos los instrumentos regulatorios que aquí se identifican, que son instrumentos normativos entendiendo por ellos la adopción de estándares de calidad, estándares de emisión, estándares de proceso, también el establecimiento de prohibiciones o restricciones, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí instrumentos normativos incluye una gran cantidad de tipos de normas que consideramos que permitían adoptar las medidas que se propusieron como necesarias. También incluye esta categoría de instrumentos aquellas reformas al sistema de evaluación de impacto ambiental y a ciertas autorizaciones que tienen que ver con el uso de ciertos recursos naturales. Luego, dentro de los instrumentos económicos, que también fue un porcentaje importante del total de medidas, ¿no es cierto? Aquí en la torta ustedes pueden ver el porcentaje que corresponde a cada tipología regulatoria, ¿no es cierto? 32% son instrumentos normativos, pero 19% también son instrumentos económicos, entendiendo por instrumentos económicos básicamente impuestos y subsidios, y no solamente la imposición de impuestos, sino que también, por ejemplo, la disminución de impuestos en ciertos casos, o la exención de impuestos en ciertos casos. Otro gran tipo regulatorio que se identificó fueron los instrumentos de planificación entendidos por ellos, tanto la planificación, por ejemplo, del ordenamiento territorial, como también la planificación en el uso y manejo de recursos naturales, y aquí destacan especialmente medidas relacionadas con el bosque, ¿no es cierto?, con la turba, con los humedales, es decir, hay una necesidad de planificar el uso de ciertos recursos naturales que se consideran estratégicos para lograr la carbono neutralidad. También muy relevantes fueron los instrumentos de información, entendidos como todas aquellas medidas necesarias para lograr un mayor acceso a información
en relación con, por ejemplo, los inventarios en materia de emisiones de carbono, también la transparencia de las distintas instituciones involucradas en esta materia, digamos, ¿no es cierto?, de reducción de emisiones. Incluso también se plantearon medidas relacionadas con etiquetado, ¿no es cierto?, con la certificación de ciertos productos en materia de huella de carbono. Es decir, incluye, ¿no es cierto?, los instrumentos de información una serie de distintos tipos de medidas relacionadas con la posibilidad de informar respecto a las emisiones relevantes o a la reducción de emisiones relevantes en esta materia. Instrumentos de cooperación fueron los menos, en la menor cantidad, ¿no es cierto?, identificada, sin perjuicio que consideramos que también es muy relevante, y ahí en particular, ¿no es cierto?, opera la voluntad de los regulados por sumarse a ciertos objetivos o a ciertas medidas. En particular, uno puede aquí hablar de los acuerdos de producción limpia como un gran ejemplo en materia de instrumentos de cooperación. Y por último, instrumentos de fiscalización, que incluye también el fortalecimiento, sobre todo, de las capacidades de fiscalización del Estado, ¿no es cierto?, en particular de la Superintendencia del Medio Ambiente, pero también de otros organismos importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la fiscalización en materia de bosques, ¿no es cierto?, de tala de bosques, y por lo tanto se considera la generalidad de la administración pública en su rol de fiscalización, y también en el establecimiento o endurecimiento de ciertos delitos que pudiesen ser relevantes para efectos de lograr estos objetivos. Lo interesante de estas medidas que se identificaron en este estudio es que había en general un consenso bastante importante entre todos los participantes, ¿no?, entre todos los expertos, y en el público hubo bastante consenso en términos de que eran necesarias ciertas medidas para lograr los objetivos de la carbono neutralidad. Sin embargo, identificamos algunas áreas de debate. Más que en la medida, el área de debate se dio en cómo lograr esa medida, ¿no? O sea, en el fondo, en cuál sería la reforma necesaria para legal, digamos, o cuál sería la medida específica para lograr el objetivo, ¿no es cierto?, que en general hay consenso en que son necesarios. Y aquí distinguimos entre las áreas de debate entre expertos y las áreas de debate en el público, entre expertos y público, sin perjuicio que hay algunas que coinciden. En particular, vamos a identificar algunas acá que nos van a permitir también darle la palabra a nuestros panelistas invitados hoy día para que podamos discutir en torno a estas áreas de debate. En particular, ¿no es cierto?, se plantearon diferencias en torno al objetivo de fijar un límite nacional de emisiones de CO2 y otros contaminantes de vida corta, en relación a cómo llegar a esa medida o a ese objetivo. También en relación con el aumento en la participación de energías renovables, ¿no es cierto?, cómo se puede lograr ese aumento. También hubo en ese sentido diferencias entre los distintos participantes en este estudio. También la regulación de centrales de generación eléctrica a carbón generó diferencias, puesto que algunos consideraban, ¿no es cierto?, que tenía que ser gradual en el tiempo, o que en el fondo no podía simplemente prohibirse la generación eléctrica a carbón. Y también en el aumento del transporte sustentable, es decir, cómo llegar a adoptar en el país, ¿no es cierto?, aquellas condiciones necesarias para lograr que el transporte, ¿no es cierto?, se constituya también en un sector que permita reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas mismas áreas de debate, ¿no es cierto?, también se trasladan a las áreas de debate entre expertos y público en general. Sin embargo, hay algunas, ¿no es cierto?, que se pueden agregar, como la capacidad de captura de CO2 de humedales y turberas, que fue un punto relevante en términos del público. Fortalecer competencias en materia de cambio climático en los gobiernos regionales y locales también fue un elemento fundamental en la discusión cuando se abrió este estudio al público en general. Entonces, lo que ahora nos interesa para seguir adelante con este seminario es pedirles a los panelistas que si pudiesen abordar algunas áreas de debate que se han planteado. Entonces, en la próxima lámina, antes ya, bueno, una antes, Pilar, porfa, sí.
Sí, antes de pasar a darle la palabra a los panelistas, algunas conclusiones, ¿no es cierto?, que uno puede sacar de este informe que hemos elaborado, es que no basta con adoptar medidas dentro de los sectores relacionados con la acción humana, también es importante, ¿no es cierto?, lograr incorporar aquellos sectores o soluciones basadas en la naturaleza como sectores relevantes para lograr la carbono neutralidad. La transversalidad que planteó Pilar al comienzo también fue un hallazgo relevante, ¿no es cierto?, en el sentido que para lograr la carbono neutralidad se requieren tocar o de alguna manera regular distintos sectores productivos y no productivos, y se requiere una modificación transversal en términos de instrumentos normativos. Vimos la tipología de instrumentos regulatorios, pero también la jerarquía normativa que va a abarcar las modificaciones necesarias, y quizás también muy relevante, ¿no es cierto?, la forma de gobernanza en que se requiere para poder adoptar las decisiones que se necesitan para lograr estos objetivos. Ahora sí, y ya no me demoro más, me interesa darle la palabra a nuestros panelistas. Ya los presentaron en un comienzo, ¿no es cierto? Invitamos a Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, a Sara Larraín, directora de Chile Sustentable, y a José Tomás Morel, del Consejo Minero, para que aborden ciertos aspectos que fueron objeto de debate por parte de los expertos y del público. Entonces, en primer lugar, voy a plantear los temas que les dirigimos a cada uno de ellos para abordar, y después les doy la palabra a cada uno en específico. En primer lugar, a Marcelo Mena, ¿no es cierto?, le planteamos si podía él referirse a esta área relacionada con la fijación de una meta de CO2 y de contaminantes de vida corta a nivel nacional, a través de la declaración de una zona saturada, que fue una de las medidas que se planteó como la forma de llegar a ese objetivo. A Sara Larraín le quisimos preguntar respecto a su opinión en relación con esta medida relacionada con la regulación de las centrales eléctricas a carbón a través de la dictación de una ley de descarbonización que contemple el cierre de termoeléctricas directamente y la modificación de la norma de emisión de termoeléctricas para hacerla más estricta e incorporar CO2 y contaminantes de vida corta. Y por último, a José Tomás Morel, el ámbito al cual queremos que se refiera tiene que ver con esta idea o esta medida, ¿no es cierto?, que dice relación con el aumento de las energías renovables en la matriz energética nacional y cómo se puede lograr ese aumento concretamente. Entonces vamos a empezar dándole la palabra a Marcelo Mena. Es corto, ¿no es cierto?, el tiempo que tenemos para cada uno, son alrededor de 6 a 7 minutos por panelista. Yo voy a avisarles en el caso que se hayan pasado, ¿no es cierto?, de ese límite, con la idea de que podamos en el fondo cumplir con los horarios que tenemos planteados. Así que le doy la palabra a Marcelo Mena. Muchas gracias. Muchas gracias, Dominique. Quería también saludar a Pilar, quería al senador Durresti por el apoyo que ha hecho a esto, a la buena política pública, informada, ¿no es cierto?, con los expertos en este caso, también obviamente a mi gran amiga Valentina Durán, que es también Centro de Derecho Ambiental. Es súper interesante la pregunta con respecto al tema de zonas saturadas, porque en el fondo quiero partir diciendo que es fundamental integrar la política climática y atmosférica, porque son temas sinérgicos y además también apalancas mucho más co-beneficios que son importantes cuando tú quieres hacer cosas que son difíciles de fundamentar frente a un Consejo de Ministros en que hay que mostrar los argumentos económicos. Entonces hoy día la relación beneficio-costo de la meta de la contribución nacional actual debe ser en torno a 2:1, la meta de descarbonización deben dar ahí cerca de 2:1, pero la descontaminación de Chile, los planes de descontaminación que hicimos en el gobierno de la presidenta HLF fueron en torno a 6:1. Entonces, el paquete completo está en torno a 3:1, si es que no es más. Pero el hecho de que no hayamos integrado eso demuestra justamente que estamos viendo los temas como algo separado. Y esto no solamente por un tema de eficiencia regulatoria, sino que también porque efectivamente, como mencionaban, hay contaminantes de vida corta que absorben la irradiación infrarrojo y atrapa el calor que emana de la superficie de la Tierra y por tanto calienta el clima.
Entonces, cuando nosotros revisamos esto, vemos que hay cambios de historia. La leña, que parecía súper buena y carbono neutra, cuando uno le suma el carbono negro, deja de serlo. El diésel, que por muchos años pensábamos que era más eficiente, le sumamos carbono negro y también deja de ser tan bueno como se pensaba. Son tecnologías que pierden sus ventajas climáticas y por tanto cambia un poco la forma en la cual impulsamos este tipo de tecnología. Y eso ha sido fundamental porque en el fondo perdimos muchos años con esto en tiempo reciente, porque pensábamos que esta tecnología era limpia. Y quería decir que Chile fue un pionero en eso. La contribución actual tiene el carbono negro regulado sin meta específica. Se espera que en esta nueva meta NDC consultada se sume una meta específica para el carbono negro. Con respecto al tema de zona saturada, hay dos reflexiones que diría primero que todo. El marco regulatorio de planes de descontaminación igual es débil, quiero decirlo, porque en el fondo, en términos estrictos, una zona saturada te obliga a sacar de saturación, pero no necesariamente de latencia. Y una zona latente tampoco te obliga más allá de evitar que se sature nuevamente esta zona. Es decir, por ejemplo, para el plan de descontaminación de Huasco, era muy difícil justificar medidas muy duras, considerando que había una discrepancia de qué tan duras podían ser estas medidas. Y es por eso que si estamos hablando acá de temas de CO2, eso va a ser más complejo todavía. Y también en el tema de incorporarlo dentro del CO2 me parece súper interesante también porque cuando tú decretas zona saturada, por ejemplo, para todo el país, significa que entra el sistema de evaluación de impacto ambiental y por tanto cada proyecto que entra tendría que ver si es que esto suma o resta hacia la saturación. Entonces, por tanto, establecer cuáles son los valores de saturación es algo muy interesante. Pero el marco regulatorio en general, con el tema vigente que tenemos, con un tribunal ambiental, con un tribunal constitucional y con una contraloría, hace que un plan de descontaminación o una zona saturada sea vulnerable legalmente. Y por lo tanto, si bien se nos ocurrió hacerlo en su momento, realmente sabíamos que esto podía terminar rápidamente fuera por el tema de que esté regulando algo que quizás no es un contaminante que afecte la salud, etcétera. ¿Ya? Quería comentar también que es fundamental en este rol que la SMA tenga una zona mucho más, un efecto mucho más potente, en el sentido de que hoy día ha resignado un poco sus roles dentro de lo que son los planes de descontaminación y por tanto, como se ha fijado más bien en lo que es el CIA y lo que están metidos con los RCA, hace un poco más dificultoso que se meta en temas más amplios como son planes de descontaminación. Y yo creo que es fundamental que así sea. ¿Ya? Con respecto a impuestos verdes, quería decir, hay una cosa que en mi relato, por lo menos, de cómo ha sido la revolución renovable que hemos tenido una mezcla de instrumentos de comando de control, impuestos verdes y reformas subasta energéticas que todos sumados han dado esta condición, evidentemente sumado a la baja de precios de energía renovable. Pero el impuesto verde tiene un aumento de lo que son los costos operativos, aunque sea muy perfectible, y la última reforma no fue tan buena para hacerlo más perfectible, pero la norma de termoeléctricas también encareció cuánto era invertir en termoeléctrica, entonces por lo tanto cambió completamente el análisis económico y los dejó fuera de mercado, y es por eso que hoy día nos encontramos ante una condición de que podamos acelerar el cierre de las termoeléctricas, fruto de que hoy día los aspectos económicos suman hacia eso. Y estoy seguro que si hubiéramos hecho un cierre termoeléctrico más acelerado, podríamos haber adelantado los beneficios de tener más renovables y habría tenido una transformación más acelerada con más inversión, y que las razones de mercado actuales no permiten necesariamente que esa transformación se dé. Así que podríamos encontrar una paradoja de que una medida de comando control como un cierre termoeléctricas duro al 2030 podría traer beneficios del crecimiento económico y en la inversión. Eso es súper interesante, me parece. Finalmente, decir que hay una mirada que también que hay que considerar, que hoy día tenemos limitaciones constitucionales actuales para poder avanzar lo que acabo de escribir. Por ejemplo, un aumento de impuesto verde podría ser impugnado por vulnerar el artículo 19, inciso 20, que tiene que ver con que ninguna ley podrá establecer tributos manifiestamente proporcionados e injustos. Ese argumento de que si es algo injusto significa entonces que que es vulnerable ante el Tribunal Constitucional. Y pasa lo mismo con
prohibir actividades en el artículo 19, inciso 21, desarrollar cualquier actividad económica que no sea contra la moral, orden público y seguridad nacional. Claramente estaríamos con problema ahí. Así que eso quería comentar y quería agradecer mucho la oportunidad de poder conversar y muchas gracias por hacer este seminario. Muchas gracias, Marcelo, por tus comentarios y por haberte ajustado al tiempo absolutamente muy bien. Así que ahora le doy la palabra a Sara Larraín también para que haga uso de sus minutos y comente el tema que le habíamos pedido comentar. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Felicitaciones por la iniciativa de CR2 y el Centro de Derecho Ambiental. Muchos saludos al senador Durresti también, a Marcelo, Mena, a Pilar y Dominique. Mira, la verdad es que en la pregunta, si es que se requiere una nueva ley de descarbonización para alcanzar la carbono neutralidad, la verdad es que yo creo que no es necesario, en la medida en que una ley de descarbonización sería tan amplia y abarcaría más o menos los mismos sectores que está hoy día abarcando la ley de cambio climático. Por lo tanto, sería una duplicación tener una ley especial de descarbonización cuando ya tenemos una ley marco de cambio climático, en la cual, desde nuestra perspectiva, perfectamente, si tú tienes capítulos sectoriales, una institucionalidad y algunas metas sectoriales, sector energía, por ejemplo, tú puedes incluir digamos, un parafraseo donde diga que se terminará o se irá reduciendo gradualmente la generación mediante tecnología en base a combustibles fósiles, y empezarás por los más sucios, que es el carbón, que es la pregunta que ustedes hacen, y después se seguirá con gas, petróleo, etc. Ahora, nosotros creemos que es perfectamente posible incorporar en los transitorios de la ley de cambio climático el guarismo y el cronograma temporal que nosotros queremos para el cierre o reconversión de centrales a carbón. Hay un cierre que ya está acordado para 10 plantas, 8 de las cuales se anunciaron en junio pasado, 2 de las cuales se agregaron durante la COP en Madrid, y quedan 17 que cerrar, y ha señalado el acuerdo voluntario, y hay un acuerdo ya entre el gobierno y las 4 empresas que son dueñas de las carboneras, han señalado que el año 2040 debieran estar todas cerradas. Bueno, pongamos el cronograma en el transitorio. Pongamos en la lista que va a haber una gradualidad, que no se va a generar con este tipo de combustibles fósiles, y se pone así como fue en la ley de energías renovables no convencionales, donde se obligó a las empresas a insertar en la matriz eléctrica 10% de energías renovables obligatoriamente al año 2020, y se le ponía una multa. Eso en gobierno Bachelet. Gobierno de Piñera se aumentó el guarismo a 20% de obligación al año 2024, era una obligación para las empresas, y el que no cumplía se le pone una multa por no cumplir esa obligación. Perfectamente en la ley de cambio climático, si en el lenguaje del área de sector energético se establece esta gradualidad de cierre, se puede poner el guarismo en el transitorio, y ese guarismo se puede ir avanzando. Entonces, yo creo que, y particularmente los argumentos que salían como las dificultades de los problemas constitucionales, obviamente hay que dejar esto súper claro en la Constitución, en la nueva Constitución, pero hoy día nosotros tenemos en la Constitución el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Para el caso de las carboneras, resulta que 4 de las 5 ciudades donde están las carboneras están latentes o saturadas, y por lo tanto aquí el argumento constitucional de vivir en un medio ambiente libre de contaminación es un argumento constitucional.
Y también hemos aprendido que la Constitución, es cierto, establece lo que decía Marcela, la libertad económica, la igualdad ante la ley y todo lo más, pero también la Constitución establece la función social de la propiedad. Y es en virtud de eso que en la nueva reforma del Código de Agua se logró establecer los usos prioritarios. Primero, el uso agua potable y saneamiento. Segundo, actividad de subsistencia. Tercero, la protección de los ecosistemas de las aguas. Y después, las actividades con fines de lucro. Entonces, hoy día hay un tema más político de la interpretación de la Constitución, pero hoy día no tenemos que esperar los 2 años que nos vamos a demorar en la nueva Constitución para establecer este cronograma y este guarismo de qué porcentaje de termoeléctricas. Hoy día es más o menos el 25 que está comprometida con estas 10, entre 25 y 28 si tomamos en cuenta los megawatts. Bueno, pongamos otro 25 al año 2021 o 2022, y el otro al año 2030 y el otro al año 2040, y cerramos todas las carboneras. Eso se puede hacer hoy día y puede quedar en la ley. Entonces yo diría que ese es para el primer punto que ustedes señalaban. En cuanto al decreto 13 o de la norma de emisión de termoeléctrica, bueno, debiéramos haber estado discutiendo la actualización de la norma hace unos 5 años atrás o 4 años atrás. Hoy día ya la Contraloría mandató que se establezca el nuevo procedimiento de actualización de la norma, y yo creo que ahí obviamente se puede incorporar el CO2. El CO2 ya fue incorporado en la política económica, en la norma, en el impuesto verde. No es excesivamente complejo el poder establecerlo dentro de la norma termoeléctrica, así como recuperar, por ejemplo, también el tema de la emisión de los metales pesados, vanadio, mercurio, plomo, que había en el proyecto original del decreto 13. Eso se puede hacer hoy día, yo creo que estamos a tiempo. Y lo que va a ocurrir, como señalaba Marcelo, es que esto va a implicar que van a aumentar el costo de generación de carbón, y eso es tremendamente importante junto con el aumento del impuesto verde, que el costo social son $32 y no $5, porque de una u otra forma ayuda verdaderamente a reflejar los verdaderos costos sociales de cada una de las alternativas. Y nos implicaría también que, en virtud de la ley eléctrica, que tiene una mirada de neutralidad tecnológica, si aumentamos los costos de la generación en carbón, obviamente el Coordinador Eléctrico Nacional, después de despachar sol, viento, agua, que es lo más económico, en vez de despachar carbón en una etapa de transición, puede despachar geotermia o puede despachar gas natural, que emite menos contaminante, o otras alternativas que puedan ser más caras. Entonces, creemos que hoy día hay una tremenda oportunidad con la ley de cambio climático, pero hay que poner cambios en la ley de cambio climático, hay que mejorar para hacerlo más preciso, y esto está perfectamente dentro del marco sectorial del capítulo de energía, la descarbonización en el sector energético, que además para el caso de Chile es lo más relevante. Hoy día tenemos 78% del inventario que corresponde a sector energético, y dentro de eso la industria de la energía es aproximadamente 45%, o sea, es muy relevante y debiera ser uno de los capítulos más importantes dentro de la ley de cambio climático, incluido este cronograma de descarbonización, completándolo, cosa que sea de todos conocido qué es lo que va a ocurrir con el cierre total, porque no sacamos nada de tener estas 10 centrales con fecha de cierre ahora y dejar a negociaciones voluntarias en los próximos gobiernos el cierre de las demás. No, nosotros creemos que hoy día, tanto en las NDC como en la política climática, debemos saber ahora, justamente por los temas de planificación y de proyección, debiéramos saber ahora y proyectar ahora cuál es el cronograma de salida de estas centrales, con el objeto de hacer más eficientes las inversiones en las energías renovables no convencionales, que son las futuras inversiones que el país tiene que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, por tus comentarios y por tus aportes. Vamos a dar ahora la palabra a José Tomás Morel con el tema de cómo aumentar, ¿no es cierto?, las energías renovables no convencionales en la matriz energética.
José Tomás. Gracias, Dominique. Gracias, Pilar. Hola a todos, buenos días. Gracias por invitarme a compartir algunos comentarios sobre este interesante estudio. Se nota que hubo un montón de trabajo en levantar los temas, en convocar a los expertos, hacer un proceso de participación pública, después sistematizar la información, llegar a estas conclusiones. Yo tuve la suerte de leer este informe para efectos de darle hoy día algunos comentarios, y la verdad es que se trata de un trabajo muy bueno. Antes de ir directamente a mis comentarios, quizás yo debiera contarles por qué la minería está metida en esta discusión, y muy brevemente. A la minería le interesan los temas de cambio climático por tres razones. Uno, y ustedes posiblemente esto ya lo han escuchado, el combate del cambio climático, las medidas de mitigación, la reducción de emisiones, requiere más minerales como el cobre, el litio, el cobalto, que permiten generar energía en forma más eficiente, permiten almacenarla y permiten transmitirla en forma más eficiente. Por lo tanto, el combate al cambio climático requiere más minería. Segundo, no significa que requiera cualquier minería, requiere una minería, ojalá cada vez con menores emisiones. Y ahí la minería chilena se hace cargo de su 7% de participación en las emisiones directas del país, y por lo tanto sabemos que ahí tenemos también una responsabilidad en ir reduciendo esas emisiones. Hay otro 14% que es por emisiones indirectas, las de alcance 2, o sea, que tienen que ver con nuestro consumo de energía eléctrica, pero ahí esencialmente la primera responsabilidad está en el sector de generación eléctrica. Nosotros somos consumidores de electricidad. Y tercero, porque también a la minería le afecta el cambio climático, principalmente por agua. Si bien la minería solamente consume el 3% del agua del país, de todos modos necesita agua. Y por lo tanto, en la medida en que el cambio climático signifique en Chile tener menor disponibilidad de agua, también obliga a la minería, tal como ya lo está haciendo, a buscar fuentes alternativas de suministro de agua, en particular agua de mar. Por lo tanto, simplemente esa breve introducción para decirle por qué a la minería le interesa esta discusión. Eso nos lleva a nosotros a participar en debates públicos como este. Hemos pedido, de hecho, ir a exponer también al Senado por el proyecto de ley marco de cambio climático, donde algunos de estos comentarios seguramente los vamos a repetir cuando tengamos la oportunidad de exponer ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado. Se me ha pedido, entonces, entrando ya en materia, que me refiera al aumento de participación de la energía renovable en la matriz eléctrica. Y ahí hubo dos puntos de debate, algo que mencionó Dominique en su presentación. Por una parte, estaba la idea de eventualmente fijar una cuota por ley para las energías renovables, algo que también mencionó Sara. Ese es un punto. Y el otro tema de debate era si es que en las licitaciones de las distribuidoras eléctricas incorporábamos algún elemento de obligatoriedad a que vayan incorporando de forma creciente energías renovables. Y a esos dos puntos me voy a referir brevemente. Respecto a fijar una cuota por ley, nosotros pensamos que no es una buena idea. En su momento fue buena idea como impulso inicial a las RNC, que no se conocían, no se sabía cómo funcionaban, qué costo tenían, cómo se incorporaban al sistema eléctrico, pero hoy ya sabemos que funcionan además muy bien bajo ciertas condiciones. Piensen que al sistema eléctrico se le pide por ley, se le pide por la política energética del 2050 que cumpla con tres condiciones: que sea limpia, que sea económica y que además sea segura. Sin duda, las energías renovables son limpias. Además, son económicas, ya no requieren un impulso a través de estas cuotas, porque la verdad es que hoy lo más rentable para el sistema es contar con energías renovables. Pero aún falta resolver algunos temas de seguridad para el sistema eléctrico. Hoy no es razonable tener un sistema eléctrico 100% renovable, porque por un tema de estabilidad y seguridad de suministro necesitamos que sea complementado por otras fuentes de energía, en particular térmica, las carboneras,
GNL e incluso también las centrales de embalse que son muy buenas reguladoras. Por lo tanto, si uno quiere incrementar las energías renovables sin poner estas cuotas, lo que necesitamos es ir avanzando en regulaciones eléctricas más bien de sintonía fina, tanto en transmisión, algo en potencia, en servicios complementarios, en la operación del coordinador eléctrico, todo lo que la autoridad hoy lo ha llamado la estrategia de flexibilidad. Eso no tiene que ver con una cuota para las renovables, sino que tiene que ver con cómo vamos ajustando el sistema eléctrico para que reciba de mejor forma las energías renovables y mantengamos los tres objetivos de energía segura, económica y limpia. ¿Cuál es el rol de la minería en este espacio? Algo que la minería ya ha estado haciendo varios años y que está haciendo en forma ya mucho más profunda es estimular la instalación de centrales con energías renovables a partir de sus contratos de suministro. A medida que a las empresas mineras les van venciendo sus contratos actuales y los van renovando, ustedes posiblemente han visto en la prensa, han ido renovando esos contratos con energías renovables. Recuerden que la minería consume 1/3 de la energía eléctrica del país, por lo tanto, lo que la minería haga en estimular la mayor instalación de energías renovables es muy importante. ¿Es factible que esto lo haga y que llegue a un 70, a un 100% el año 2050? Sí, eso es totalmente factible, toma tiempo, hay contratos que todavía están vigentes, tenemos que ver cuánto aguanta el sistema eléctrico, instalación de energías renovables, pero en definitiva, nosotros sí percibimos que es factible que la minería se abastezca 100% con energías renovables de aquí al año 2050. ¿Qué puede ayudar a que la minería haga esta transición más acelerada hacia abastecimiento con energías renovables? Hay un tema que es clave, que es la trazabilidad. Hoy, si bien hay muchos contratos donde el suministrador, la central generadora, la empresa generadora, te dice que su energía es renovable, su fuente es renovable, necesitamos que esa energía sea trazable, que el coordinador eléctrico pueda dar fe, pueda dar seguridad de que lo que la empresa generadora dice que está abasteciendo con energía renovable sea totalmente verificable, trazable. Ese es un punto. Y lo otro ya es como en un segundo nivel a futuro, cuando quienes compran minerales, cobre, fuera de Chile, quieran conocer más detalles del origen de la energía que fue utilizada para producir cobre, también deberíamos ir agregándole capas de información para saber qué tan, en definitiva, qué tan verde es el cobre que le estamos vendiendo. ¿Ok? Por lo tanto, ese es el rol que vemos hoy para la minería en términos de impulso en energías renovables. Y muy brevemente, ya se me acabó el tiempo, ¿qué hacemos con las distribuidoras eléctricas? Los clientes regulados, los que están en zonas de distribución, hoy representan el 40% del consumo eléctrico. Por lo tanto, piensen, sumamos el 33% de las mineras, al 40% de los regulados tenemos un 73% que nos gustaría estimularlo para que vayan siempre energías renovables. Ahí simplemente pongo una cuota de precaución y vuelvo al punto inicial. La energía renovable tiene muchas ventajas, pero para que el sistema eléctrico sea seguro, no podemos ir 100% energía renovable para todo el país. Entonces hay que tener cuidado con no entusiasmarse en exceso y piensen nomás que hoy la planificación energética de largo plazo ya todavía considera, que el año 2040 y tantos vamos a tener energía termoeléctrica de las carboneras y del GNL. Por lo tanto, no es tan fácil como acelerar la introducción de energías renovables, porque podríamos perder, por ejemplo, el atributo de un sistema eléctrico seguro. Termino con eso, felicito de nuevo por el trabajo y muchas gracias, quedo atento a algunas preguntas que me pueden hacer. Muchas gracias, José Tomás, por tus comentarios y por tus palabras, a todos los panelistas por haberse ajustado a los tiempos que son cortos. Sabemos que es difícil a veces ajustarse a estos tiempos. Ahora tenemos unos pocos minutos, ¿no es cierto?, para responder algunas preguntas,
Voy a darle la palabra a Pilar Moraga, que se va a hacer cargo de una primera pregunta y luego ahí vamos viendo algunas otras preguntas para los panelistas. Gracias, Dominic. Sí, ya estamos en la hora. Esto, la verdad es que es un ejercicio nuevo, casi parece la tele, en que cada minuto cuenta. Yo me voy a hacer cargo de algunas preguntas y comentarios que nos comprometimos a responder en vivo. Primero, ¿cómo se relaciona la ley de cambio climático con las reformas propuestas y también con la ley de eficiencia energética? Queremos decir que en este sentido quizás una de las grandes conclusiones es que si bien se valora y creemos que la ley de cambio climático tiene un rol que jugar en esto, no es suficiente y que está todo el marco legal involucrado en este camino hacia la carbono neutralidad, inclusive lo que son las normas constitucionales. Por ende, el desafío es grande. Luego, se plantea la necesidad de regular ciertas actividades como los puertos mineros, las petroquímicas, las celulosas, etc. Y por último nos preguntan, bueno, ¿en qué marco, si estudiamos el marco temporal en que estas reformas se podían llevar a cabo? Y la verdad es que, bueno, quizás el senador todavía nos está escuchando, pero confiamos en que el legislador en nuestro país y también el proceso constituyente podrán llevarse de manera óptima, de manera a poder contar con estas reformas lo antes posible como una prioridad. Hemos visto la prioridad y la actividad legislativa como se ha agudizado frente a una situación de emergencia. Bueno, no hay que o dejar en segundo plano. El cambio climático también es una emergencia, quizás todavía no la vemos con la sensibilidad que podemos tener respecto de crisis que son más inmediatas como la actual. Hay algunas preguntas en relación a las emisiones de contaminantes de vida corta o carbono negro y entre las reformas cómo se aborda. Yo diría que acá entre las reformas hay muchas que se refieren a transparencia y acceso a la información. Y justamente la medición de contaminantes y la presentación y acceso del público a la evolución, al monitoreo, es uno de los temas que se aborda en las reformas. Y en cuanto a las preguntas, quizás nos quedan muy poquitos minutos, así que quizás yo le pediría brevemente a José Tomás Morel. Nos preguntan cómo se mide el indicador del 3% del uso del agua en las faenas mineras. Respondo rápidamente. Esta es una estimación de la Dirección General de Aguas, no es una estimación propia. Nosotros, todas las empresas mineras, tanto a la SMA, a Senagiomin, a Cochilco, informan sus consumos de agua. De hecho, nosotros también hemos compilado los consumos de agua de las empresas mineras en nuestra página web, www.consejominero.cl. Por lo tanto, ustedes pueden ver los consumos de agua de cada una de las empresas mineras, pero cuando uno dice ya, y todo ese consumo de empresas mineras representa el 3% del consumo del país, ese porcentaje no es un cálculo nuestro, sino es un cálculo de la DGA. Por lo tanto, es más bien hay que preguntarle a la DGA cómo calculó. No es tan difícil el consumo de la empresa minera, insisto, porque eso está, incluso también se informa a la SMA, porque está en las RCA de empresas mineras, sino más bien deberían preguntarle a la DGA cómo logró estimar el consumo del sector agrícola, que representa más del 70% del consumo de agua del país, para llegar a ese 100%, y a partir de ese 100% determinar cómo se llegó al 3% del consumo de agua de las empresas mineras. Pero es algo, insisto, que es fácilmente verificable, tanto porque está en nuestra página web, como en información que se le entrega a la autoridad. Muchas gracias, José Tomás. Bueno, yo creo que estamos cerrando. Les agradecemos a todos y a todas. Es un ejercicio un poco ingrato. Nos gustaría quedarnos conversando mucho más, pero esperamos tener nuevamente la ocasión. Nosotros estamos disponibles para seguir con esta discusión. Yo creo que el estudio marca ciertos caminos a seguir, pero en ningún caso va a dar las respuestas definitivas, sino que nos abre espacios de reflexión y quizás nos indica algunos caminos que puedan servir a la tarea legislativa. Como les mencionaba, hay un informe final
donde ustedes encontrarán toda esta información sistematizada, pero también hay un anexo donde está toda la información que nos sirvió de insumo para preparar este informe final, que está muy detallado con las medidas y las reformas que se están proponiendo. Les agradecemos por seguirnos, hubo una convocatoria muy grande y por ende eso nos reafirma la importancia de seguir discutiendo estos temas incluso en una situación compleja como la que estamos viviendo. Mucho ánimo en este periodo y espero que nos sigamos viendo muy seguido. Muchas gracias a todos y lamentamos no haber podido responder todas las preguntas del público, pero entendemos que el formato lo hace imposible. Así que muchas gracias a todo el público también por haber estado presentes en esta actividad.